Bienvenidos a este estudio del judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando el Evangelio según San Marcos, con el cual estamos dando inicio precisamente a este proyecto, a este programa de conocer la realidad contextual, histórica del Nuevo Testamento. Hoy vamos a revisar el capítulo número 5. Les recuerdo que tal cual este texto lo escribe Marcos. Marcos redacta este documento de lo que conoce de Pedro, el apóstol, de lo que el apóstol Pedro predicaba o enseñaba acerca de Jesús. Por lo tanto, estamos con esto y debemos entender que Marcos está en la mente de Pedro y Pedro en la mente de Jesús. Cada quien recoge el uno del otro el pensamiento. Así que no, lo que aquí ocurre, lo que aquí está escrito, no guarda más que precisamente esta información. Lo que recoge Marcos. Y vamos a comenzar con este capítulo 5. Primero le vamos a dar lectura. Una vez que le hemos dado de lectura, vamos a comprender lo que Marcos nos quiso decir. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, y en cuanto salió él de la barca, vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía nadie sujetar, pues muchas veces le habían puesto grillos y cadenas, y los había roto, y continuamente noche y día iba entre los monumentos y por los montes gritando e hiriéndose con las piedras. Viendo desde lejos a Jesús, corrió y se postró ante él, y gritando en alta voz decía: ¿Qué hay entre ti y mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te conjuro que no me atormentes. Pues él la decía: Sal, espíritu impuro, de ese hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y le dijo: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le suplicaba insistentemente que no le echase fuera de aquella región, como hubiera por allí en el monte una gran piara de puercos paciendo. Le suplicaban aquellos diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Él se lo permitió, y los espíritus impuros salieron y entraron en los puercos, y la piara, en número de 2000, se precipitó por un acantilado en el mar, y en él se ahogaron. Los porqueros huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y por los campos, y vinieron a ver lo que había sucedido, y llegándose a Jesús contemplaban al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, el que había tenido toda una legión, y temieron. Y los testigos les referían el suceso del endemoniado y de los puercos, y se pusieron a rogarle que se alejase de sus términos. Subido él en la barca, el endemoniado le suplicaba que le permitiese acompañarle, mas no se le permitió. Entonces le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuánto hizo el Señor contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Y él se fue y comenzó a predicar en la Decápolis cuánto le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Bueno, en esta primera parte del capítulo 5 vamos a revisar lo siguiente. Marcos ya nos ha dado a conocer
eh, en su misión, cómo él tiene autoridad para enseñar y lo hace porque tiene conceptos muy propios, muy particulares, a diferencia de los escribas que más bien son copistas y transmiten una enseñanza que va de acuerdo a la tradición y escuela, a una formación específica. Lo mismo va a suceder con los fariseos, no a la manera de copistas, pero sí a la manera de lo que enseñan. Su enseñanza es leal a la escuela que ellos profesan. Lo que Jesús está dando a conocer es completamente separado de estos dos grupos, aun cuando hay una multitud de grupos fariseos y grupos de escribas. Cada uno de ellos es fiel a su escuela, o sea, tanto escribas como fariseos, lo cual para ellos es correcto. Pero, pero la gente estaba apreciando el formato que traía Jesús, muy independiente, muy espontáneo, muy claro con lo que dice. Y esto es la primera particularidad en la autoridad de Jesús. Y la segunda es acerca de esta mística de su trato con las personas que están endemoniadas, o sea, los demonios, de sanar a los enfermos, que aquí vamos a tocar tres temas, tres puntos, que es la liberación o el trato que Jesús tiene con los demonios, con la enfermedad y con la muerte. Bueno, estos dos conceptos de la autoridad en su enseñanza y la mística de Jesús acerca de poder resolver temas que son difíciles de entender para las personas, como esta parte de cómo tratar con los demonios, o cómo es que puede él tratar con los demonios, o puede sanar a los enfermos, o incluso revivir a las personas que están muertas. Entonces, esta temática demuestra autoridad en Jesús, la gente se está percatando de ello. Justamente por eso tiene muchos seguidores, muchos adeptos, y la gente donde él se presenta, también la gente va para poder encontrarlo y recibir de él tanto enseñanza como un beneficio a nivel espiritual. La enseñanza de Jesús va en aumento la profundidad. Ya ha separado de todos sus seguidores, ha separado a 12, y con esto simboliza como las 12 tribus, como los 12 príncipes que en cada momento Moshe elegía de entre el pueblo para una misión especial. Bueno, ahora Jesús lo hace simbolizando precisamente esto. Separa a 12 y a estos 12 los educa con mayor interés, con mayor profundidad. La enseñanza de Jesús se ha movido de una sencillez con la que él inició en Galilea, ha aumentado a una enseñanza en las que se usan mashalim, parábolas. En estas parábolas ya Jesús puede profundizar el conocimiento que él posee y que quiere, en lo que quiere educar a sus discípulos, a estos 12 hombres, principalmente. Esta enseñanza, este método de enseñanza de la parábola, permite que cada quien recoja información de acuerdo a su educación, de acuerdo a su preparación y desarrollo. Ventaja que los discípulos tienen es que, llegado el momento de estar a solas con el maestro, el rabino, en este caso Jesús, pueden continuar preguntando y por lo tanto profundizar aún más
en la enseñanza. Y en esta clase que veíamos acerca de las parábolas, que fue la clase anterior, capítulo 4, descubrimos que la profundidad de la enseñanza está en reconocer que la vida de la persona está en semejanza con una semilla, la cual es sembrada en una buena tierra y que va a producir una nueva creación. Por lo tanto, entendemos que la esencia espiritual del individuo es comparable con una semilla, y la semilla, de acuerdo a los conceptos del judaísmo que se está desarrollando en aquellos días, que es el periodo que va de la Torá, del Tanaj, de la formación del Tanaj, a la escritura de la Mishnah, que también se conoce como el periodo intertestamentario dentro de la posición cristiana que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces, hay una riqueza de investigación y de conocimiento de grandes y variados temas. Justamente aquí se enseña conceptos que van a dar origen, les digo más tarde, a la escritura de la Mishnah, a la escritura del Nuevo Testamento, a la escritura del Zohar y a otros escritos que se conocen como apócrifos. O sea, toda esta riqueza surge una vez que se constituye el Tanaj y que va desde el siglo V antes de la era común hasta el siglo I de esta era. Entonces, toda esta riqueza existe y a través de todos estos 4 resultados que van a dar, que son los que he nombrado, seguramente hay más, del proceso de esos 5 o 6 siglos de estudio, la riqueza de investigación es importante y los temas se va ahondando en cada uno de ellos. Entendemos esto que les decía sobre cómo formar y traer a la existencia una nueva naturaleza en el individuo, naturaleza que tiene fuerza sobre el resto de la naturaleza, sobre este sistema de cosas. Eso es uno. Pero también hay que entender cómo ese método funciona. Gracias a la semilla, el grano, nosotros hoy podemos discernir 4 etapas en el grano, en la semilla. Primeramente, la semilla tiene una base, o sea, lo que contiene la semilla. Esa semilla va a crecer en cantidad, es decir, una vez que esa semilla se siembre, va a finalmente, al brotar, dar una cantidad determinada de granos. Esa cantidad determinada de granos se encuentra potencialmente la información genética en la semilla. Entonces, esto da la cantidad de granos. Esto sería un segundo elemento en la semilla. Un tercer elemento en la semilla, por supuesto, todo esto no lo observamos sino hasta el futuro. Un tercer elemento dentro de la semilla es la calidad. O sea, todo esto está potencialmente en la genética de la semilla, pero ya hasta que brota vemos la cantidad, entonces vamos a tener también la calidad de los granos. Este es un tercer aspecto dentro de la semilla. Y finalmente vamos a tener un cuarto aspecto. Esto es la calidad de la buena tierra en la que está sembrada la semilla. De ahí lo que veníamos diciendo sobre la parábola del sembrador. Y como resultado, entonces va a dar
un fruto a 30, 60 y a 100 por uno, como explicó Jesús. Ya, todo esto nos da a conocer el potencial del individuo, del ser humano. Esta es la última enseñanza que les ha dejado Jesús a los discípulos y se las ha explicado. O sea, yo nada más les he dado a conocer prácticamente el resumen de todo. Es esto que yo he dicho, necesita 8 o 10 horas de estudio, pero finalmente caemos en esto. Y entonces, lo primero que debemos conocer es que hay una base en la persona, una base, la esencia de la persona, lo que la persona es, lo que cada individuo es, porque cada semilla es irrepetible, cada individuo es irrepetible. Pero, ¿cómo se forma una nueva naturaleza en el individuo? Esto es importante. Jesús les ha dado estos conocimientos a los discípulos y ahora esto ha ocurrido en la ribera occidental del lago de Genesaret. Toman una barca y se dirigen al lado oriental, el lado occidental del lago de Genesaret, una ribera en la que se conoce como la región de Galilea. Hay una buena cantidad de ciudades en la que la gente vive un judaísmo muy ligero, muy liviano, en donde la presencia de fariseos y saduceos y escribas tienen una enseñanza que segrega, separa a este tipo de judíos ligeros. O sea, su presencia en las sinagogas es muy ralita, es casi nula. La presencia de los judíos de la región de Galilea en las sinagogas, porque no están sumando interés las autoridades a ellos. Lo que Jesús viene diciendo está sumando el interés de ellos. O sea, hay cierto nivel de conocimiento de la Torá, pero hasta allí nada más. Y este es ahí el lugar donde se asienta el conocimiento de Jesús y comienza a prosperar, comienza a crecer. Entonces se dirigen al otro lado de la ribera, en la ribera oriental, esta región de Genesaret o Gerasén. Hay unas ciudades llamadas Decápolis, es decir, formada por 10 ciudades. En este lugar, la existencia de judíos es prácticamente nula. Es más una sociedad romana. Por eso están en el margen oriental, porque tienen comunicación con esta parte de Oriente, donde hay muy buen mercado. Ahí están más por situaciones económicas. Y por lo tanto los romanos prefieren estar ocupando ese lugar a la región de la ribera occidental. Todo esto, le digo, Marcos usa un lenguaje simbólico para decir al otro lado del mar. Significa cambiar de aires, cambiar de escenario. ¿En qué momento van de un lugar donde hay una cierta conservación de piedad, de fe en Dios, a un lugar donde no existe o es casi nula? Solamente va allí la persona una vez que ha sido instruida en los conceptos en los que ya Jesús los ha llevado a estos discípulos. O sea, no pueden ir con una preparación escueta. Tiene que haber un cierto grado de preparación, lo cual está señalado por las parábolas, que este nivel de conocimiento ha llegado a ellos, y por eso van a un lugar
más abandonado de la mano de Dios, en otras palabras. No piense la persona que apenas está recibiendo instrucción y ya va a conocer y enfrentar todos los grados en la ignorancia de la gente y que ya puede llevar la enseñanza a todo sitio. No, tiene que haber un cierto grado de educación. Un cierto grado de educación, lo cual nos prepara. Justamente eso es lo que nos tiene ahora aquí en estas clases. Yo, después de haber sido educado y enseñado por 30 años, no ha sido ayer que yo comencé con las clases. Y justamente en esta región dice que se va a encontrar con un hombre que está endemoniado. Él vive en los sepulcros, de acuerdo a la costumbre del conocimiento manejado en aquella época. Justamente estos espíritus vivían en los lugares abandonados, poco habitados o completamente en ruinas, de acuerdo a lo que dice Talmud, Mishnah y otros documentos de aquella época. Ellos encuentran allí su habitación, ahí es donde ellos se alojan. Ahora, primer pregunta, ¿cómo es que los demonios llegan a la existencia y poseen a las personas? Y luego, ¿cómo es que Jesús puede erradicarlos? ¿Cómo puede eliminarlos y destruirlos? Ya se había mencionado que ya habían acusado a Jesús, lo que dice Marcos, de que él estaba actuando en nombre de Belcebú para destruir el imperio de los demonios. Y Jesús señaló que todo lo contrario, debe ser una fuerza divina la que lo acompaña, razón por la cual él puede destruir a los demonios. Él nombra que la fuerza divina que lo acompaña es el espíritu y acusa, señala que la persona que hable mal o hable en contra, actúe en contra del espíritu de Dios, entonces será terriblemente condenado. Aquí Jesús da a conocer el origen de su fuerza. Bueno, primeramente vamos a hablar acerca de cómo surgen los demonios. Bueno, los demonios vienen en este tiempo, en estos días, se están redactando documentos que son bastante conocidos, que son los documentos de Enoch. Estos documentos de Enoch tienen diferentes influencias. Tienen una influencia etíope, una influencia egipcia y un documento que habla ahí acerca de los vigilantes y ciertas cuestiones de cómo entender la existencia de los Nefilim y de los grandes héroes de la antigüedad, de los cuales habla el libro de Bereshit. Entonces, porque hay tanta investigación en esta época, como les digo, durante estos 5 siglos de un documento a otro, y se investiga para poder dar respuesta a todo lo que está aconteciendo a la sociedad. Entonces, una vez del pecado del individuo, de la persona, al estar separado de la presencia divina, la persona, en su esencia, esto es lo que llamamos la base, lo que estoy mencionando, la base de la personalidad, juegan papeles de cantidad, calidad y el entorno. Como sabemos, tanto cantidad como calidad se encuentran dentro de la misma base del individuo, pero el entorno es externo, obviamente.
encontramos que esta base y la cantidad y la calidad están dentro del individuo y este individuo ha manifestado separación de Dios, se ha separado de Dios intelectualmente, mentalmente, se siente ajeno a la divinidad, por lo tanto, comienza a vivir abandonado de la presencia divina y conjeturas acerca de estar fuera de la luz, de estar en la oscuridad espiritual. Y por lo cual empieza a embotarse su conocimiento, empieza a perder cordura, en otras palabras, y empieza a hacer ciencia acerca de cosas separadas de Dios. Entonces pierde la cordura el ser humano. Esta cordura, a su vez, lo enferma, y esta enfermedad es lo que finalmente lo va a llevar a la muerte. Por eso es que el proceso, al haber pecado, Adán y Jabá, con Hashem, su castigo es la muerte, pero existe este proceso. No es un castigo directo, sino hay un proceso, hay un paso de tiempo, para que precisamente la oportunidad al hombre llegue de hacer arrepentimiento, de hacer teshuvá. ¿Qué es lo que condena al hombre aún mayormente? Es la fuerza del entorno. Entorno que cambió cuando Hashem les dice cardos y espinos. Y después le dice a Caín, tú serás errante, ya no te dará la fuerza la tierra. Y cuando el caso de Noah y el diluvio. O sea, el entorno favoreció la perversión del individuo, quien ya ha perdido cordura, que a causa de la pérdida de cordura enferma, que a causa de la enfermedad muere. Entonces, en su imaginación, en su inventiva, este círculo vicioso, su esencia, como está comparada a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, tiene una fuerza, tiene una intención. Y esa fuerza creadora le permite a él traer a la existencia un mundo espiritual que le causa todos estos castigos, la pérdida de la cordura, la enfermedad y la muerte finalmente. Todo esto ocurre en la realidad mental, ahora nueva realidad en el ser humano, por estar separado de Dios y el entorno lo desfavorece. Y esto es la narración que hace Enoch y de los textos que se encuentran en Bereshit en aquellos días. Entonces, esto cambió completamente su estado esencial. Se creó una nueva naturaleza. Por esta razón es que ahora, si revertimos las cosas, podemos adquirir una nueva naturaleza espiritual, que es lo que se perdió. ¿Dónde empezó la pérdida? ¿Y qué fue lo que aceleró la pérdida? Uno, la pérdida en el interior de la persona. Dos, el entorno. Recuerde que el interior de la persona es la base, la cantidad y la calidad. El entorno está afuera de la persona, del individuo. Entonces, como ha anunciado Hashem, habrá la oportunidad para que una simiente, un individuo, y esto habla en general de todos los individuos, el primer caso fue Caín, pero esto es para todos los individuos, hay una realidad, una simiente. ¿Qué significa? Que habrá individuos predilectamente seleccionados para que su base, su esencia, lo cual también está en determinación su cantidad y su calidad,
venga directamente del cielo. Y este favorecimiento que trae el individuo, la persona del cielo, en hebreo se le conoce como gen. Gen en hebreo. Het-nun, gen. Esta área, puede traducirse como, es difícil traducirlo, pero es como un encanto, como alguien que tiene un encanto, como un carisma que viene del cielo. Entonces, hay personas que tienen ese encanto y carisma. Fue en Caín, fue en Abel. Otro que se menciona que tiene ese encanto y carisma, Nimrod. Otro que se menciona que tienen ese encanto y carisma son aquellos valientes poderosos que vinieron a estar sobre la tierra. Es decir, son personas que tienen estrella. Como se maneja comúnmente aquí en México, decimos, hay personas que nacen con una estrella y hay quienes nacen estrellados. Bueno, el cielo es el que hace surgir el gen, ese carisma. Ahora, habrá que introducirlo dentro de un entorno correcto, porque si no está en un entorno piadoso, jasídico, entonces esta persona, como el caso de Nimrod y como el caso de aquellos valientes poderosos, van a destruir el orden. En cambio, aquellos que están en el correcto entorno van a construir el orden espiritual. Esta mística es la que poseen algunos. Cuando Jesús, de acuerdo al relato de lo que dice Marcos, cuando Jesús se encuentra en el Jardín para ser bautizado por Juan el Bautista, llega a su entendimiento que él es alguien que tiene ese carisma. ¿Quién le ha venido? El Espíritu Santo ha venido sobre él para revelarle ese carisma. Entonces, es el carisma el que le permite actuar en funciones de esta mística, de estos conceptos escondidos y ocultos para el ser humano. La operación de sus milagros, de los milagros que Jesús realiza, es por esta selección divina que Hashem ha hecho de él, entregándole un gen, un carisma, para que pueda contrarrestar los espíritus inmundos, los demonios, que ya en algunos es plenamente manifiesto de su malformación espiritual. Entonces están endemoniados. Dios ha usado de cuando en cuando a hombres que puedan actuar de este modo místico, de este modo oculto, y tener la autoridad para liberar a endemoniados, sanar a los enfermos e incluso dar vida a los muertos. Lo hizo, entre tantos otros, lo hizo obviamente vimos milagros en Moshe, pero en particular hay un profeta grande, Eliyahu, Hanabí y Elisha. Entonces, hombres con un gen, con un carisma especial, con un encanto especial del cielo, que estuvieron allí presentes para contrarrestar la fuerza que nació del hombre por causa de su pecado. Entonces, Hashem, siendo que entonces el hombre ya ha sido rebasado por sus fuerzas
a causa de esos espíritus inmundos, Hashem viene e introduce un medio de fuerza más poderoso dentro del hombre. A esto se le llama el Espíritu Santo. Eso es lo que le llaman el Espíritu Santo aquí en el Nuevo Testamento. Y no únicamente ocurrió en Eliyahu, dentro del Tanaj, dentro de estos relatos, de estos 5 o 6 ciclos donde se contextualiza el Nuevo Testamento, vamos a ver la existencia de hombres que tienen esas cualidades, semejantes a las de Moshe, a la de Eliyahu, a la de Jesús, en este sentido del gen, del encanto, del carisma. Justamente la Mishnah, en el capítulo 3 del libro de Tanit, es la Mishnah 8, capítulo 3, habla sobre Joni. Joni, un hombre al que le pide, el pueblo se acerca a él y le pide que pida por lluvias. Y llueve, pero llueve torrencial. Entonces llega, después de llover torrencial, llegan y le dicen, oye, pide que por favor ya no nos llueva de este modo. Entonces pidió y también se regularizaron las lluvias. Y curiosamente, los que habían pedido la ayuda de Joni, luego le dicen, si no fuera porque eres Joni, te hubiéramos excomulgado por este daño que le causaste a la humanidad. Una de las cosas que hay que considerar que existe dentro del judaísmo es que tendemos a desvirtuar a aquellos que no piensan igual que nosotros o que no están junto con nosotros, como por ejemplo el caso de estos que acusaron también a Jesús. Tú lo haces por el príncipe de los demonios. ¿Por qué lo desvirtúa? Porque como no está con él, entonces esta es una tendencia natural en el individuo. Tú no estás aprendiendo conmigo, no estás yendo a la yeshiva conmigo, ¿por qué tú haces estas cosas? Entonces, si los que están yendo a la yeshiva conmigo somos gente de Torah, gente de piedad, y tú estás haciendo estas cosas, entonces, como no estás con nosotros, tú estás del otro lado. Trata de desvirtuar, porque para el ego del ser humano, si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Sí? Es una determinación en el ego de la persona. Y entonces tendemos a señalar y desvirtuar. Ahora, esto es muy de la Torá, muy judío, muy de la Torá. Por ejemplo, hemos oído de los Urim y Tumim, que son elementos místico-mágicos que se cuelgan sobre el Cohen Gadol, al cual se le hacen solicitudes, se hacen peticiones, una tefilá, chistoso todo esto, una tefilá, y estos dados dodecaedros se mueven así, y se va señalando letra por letra la respuesta a la petición solicitada. Entonces esto es místico mágico. Si es una consulta a Hashem, es correcta, pero si esta consulta, un tipo místico mágico, se hace a una fuerza extraña, como fue el caso de cuando Shaul pidió a una divina, a una medium, que le presentara a Shemuel, y Shemuel se presentó, es decir, las fuerzas existen, pero al consultarlas en el lado contrario, entonces eso es lo que está equivocado. O sea, estas situaciones místico-mágicas son reales, pero hay ocasiones en que son lícitas y hay ocasiones en que son ilícitas. Si estás conmigo son lícitas, si no estás conmigo son ilícitas. Esto justamente la Torah lo señala. Y por eso es que, vaya, no hay señalamiento más propio
que este hombre le hizo a Jesús, porque es parte de la forma en la que somos educados. Pero le digo, esto místico mágico existe, pero a veces es ilícito. Si lo consultas en otras fuerzas que ya vimos cómo surgen por esta corrupción en el ser humano. Luego entonces se crea esta forma de contrarrestar la presencia demoníaca. Jesús tiene este gen. Ahora, otro que también en aquella época, Rab Janina Mendoza. Todos hemos oído de Rab Janina Mendoza. Rab Janina Mendoza también era milagrero. Hacía milagros, sanaba enfermos, etc. Pero una de las normas que existían dentro de la comunidad para que una persona se reconociera que tiene autoridad, de tal modo que su opinión se encuentre plasmada dentro del Talmud, 500 años más tarde en esta era común, es que iba a un cementerio y se le pedía que reviviera a un muerto. Y boom, lo hacía. Una vez que lo hacía, se demuestra que del cielo tiene un gen. Del cielo ha sido favorecido para poder realizar tal obra. ¿Ya? Esto, o sea, las llaves de la vida que menciona el Talmud, las llaves de la vida es algo que solamente posee Hashem. Esto no lo puede hacer ningún otro muñequito, ningún otro demonio, no puede ser. Ahora, ¿por qué? Porque el poder de estos demonios, esos espíritus que da la enfermedad y que da la muerte, es limitado con respecto al poder divino. Pero el poder que el espíritu del gen que Hashem ha otorgado al hombre no se equipara al poder de Dios. No se equipara. Solo es mayor que los demonios. Suficientemente mayor para vencerlos, para derrotarlos. Y aquí es donde también podemos entender lo que el Talmud dice. El Talmud, la Mishnah, mucho también es contenido simbólico. ¿Por qué se llama Joni? ¿Por qué Rab Hanina? Porque viene de la palabra gen, Joni, gen, Janina, gen. Es decir, que eran carismáticos, tenían algo del cielo, por eso se les otorgaban esos nombres. Literalmente los tenían, posiblemente sí. Lo interesante de esto es que están asociados sus nombres a gen. Y ocurre. O sea, para poder conocer esta mística, los esenios la desarrollaron muy bien. Esta mística interviene el aspecto físico. Ya les he dicho que el aspecto físico es el alma misma. Todo, la fisonomía, la estructura ósea, la estructura del cuerpo, estatura, todo tiene que ver con ese gen, con esa radiación espiritual que viene sobre el hombre y lo hace ser. Es su alma misma. Está la fecha de su nacimiento, la hora de su nacimiento, todo esto encierra esta información. Incluso cuando una persona no tiene un nombre hebreo, pero va a ser parte de la comunidad, se le otorga un nombre hebreo consultando justamente toda esa información, y no es que sea una ocurrencia así nada más porque sí que se le otorga un nombre a tal persona. Va a ser un nombre con el cual va a ser llamado dentro de la comunidad y que encierra todas las características, la esencia de su alma. Esto es una particularidad. Por ejemplo, la festividad de Hanukkah, Gen, otra vez, J-Nun, Het-Nun, Hanukkah. Por esa razón, en ese día, en esos tiempos, en esa época, se da el milagro, esta cuestión mística, mágica. Porque eso ocurre
en esos tiempos, en esos días. Por eso Hanukkah. De ahí viene la palabra Jinuj, la palabra Hanuj, la palabra Hanoj, porque son momentos en los que un alma llega a esta tierra con un plan preciso. Eso es de donde se deriva la palabra gen. Por eso, si se hace investigación un poquito acerca de cuál sería el origen, nacimiento de Jesús, muy posible es esta fiesta de Hanukkah. Es muy posible. Es muy posible que algo ocurrió con él, ya sea el anunciamiento de su nacimiento o ya sea el día propio de su nacimiento. Es una idea que yo tengo. Esto no se puede precisar, pero se puede revisar eso, ¿no? Y se puede pensar en ello. Bueno, esta es la razón por la cual Jesús posee este gen del cielo. Él ya lo sabe a partir de lo que está sucediendo en el bautismo, de acuerdo a la idea de Marcos, porque otros evangelios, Lucas va a tener otra idea, Mateo va a tener otra idea. O sea, le estoy comentando que Marcos escribe lo que recoge de Pedro y Pedro lo que recoge de Jesús. Es una escritura perfectamente dirigida para transmitir una idea, la idea de Marcos, de quién es Jesús y cómo es Jesús. Por eso él va a iniciar diciendo Evangelio de Jesús. ¿Cómo es que este Jesús, en la idea y en la mente de Marcos, va a terminar siendo el Cristo, el Mesías? Entonces, él está mencionando que viene a través de un gen que tiene esta autoridad sobre los espíritus inmundos, que no sale nada de la realidad de aquella época. O sea, lo que Marcos dice aquí está perfectamente estructurado, está perfectamente planeado lo que está diciendo Marcos. Y tiene completamente sentido, está hilando todo lo que está escribiendo Marcos. Es un perfecto conocedor del judaísmo de aquella época, Marcos. ¿Ya? Luego, continuamos. Vamos, versículos siguientes. La idea sigue siendo la misma. Versículo 21. Habiendo Jesús ganado en la barca la otra ribera, es decir, vuelve, se reunió una gran muchedumbre y él estaba junto al mar, y llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que en viéndole se arrojó a sus pies e instantáneamente le rogaba diciendo: mi hija está muriéndose, ven e imponle las manos para que sane y viva. Y se fue con él, y le seguía una gran muchedumbre que le apretaba, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido grandemente de muchos médicos, gastando toda su hacienda sin provecho alguno. Antes iba de mal en peor. Como hubiese oído lo que se decía de Jesús, vino entre la muchedumbre por detrás y tocó su vestido, famoso toque santo. Pues se decía: en tocando siquiera su vestido seré sana. Y al punto se secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Y luego Jesús, sintiendo de sí mismo la virtud que había salido de él, este gen que salió de él, así que se comparte con los que tienen fe, con los que tienen emuná, son los que pueden extraer de ese carisma, de ese gen, que el portador del gen,
puede hacer fluir ese poder a él o a la persona que lo necesita, gracias a la emuná. Y luego Jesús, sintiendo de sí mismo la virtud que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le contestaron: ves que la muchedumbre te aprieta por todas partes. No es lo mismo un toque que un toque santo. Y dices: ¿quién me ha tocado? Y echando una mirada en derredor para ver a la que lo había hecho, la mujer, llena de temor y temblorosa, conociendo lo que en ella había sucedido, se llegó y postrada ante él, declarando de toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. O sea, la emuná hizo que ese gen, que ese carisma, la virtud, surgiera de él. Vete en paz y sana de tu mal. O sea, que completamente sana. Aún estaba él hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Bueno, entonces, esta mujer sana. Estamos tocando un tema que es difícil de explicar para las cuestiones de ciencia. Sí, sí, como no, es difícil porque, eh, bueno, yo estudié una profesión que se conoce como ciencias religiosas. Llevamos materias psicología, filosofía, historia, semiótica, religión comparada. Recuerdo documentos muy así, con bastante contenido. Y había una que se llama etnología, que es como el estudio de las etnias. O sea, cómo las etnias, cómo tienen ideas. Por ejemplo, las tribus amazónicas, aquí mismo en México, los aztecas, los mayas, todo eso, esa filosofía, en ellos la estudias, ¿no? Estudias mitología, la mitología y el simbolismo, todo esto. Y empiezas a ver cómo hasta la fecha hay documentos que te describen cómo, por ejemplo, cánticos ayudan a la gente para estar de mejor ánimo, para mejorar la salud con cánticos, con ritmos, la influencia de la música. Y esto está demostrado, ¿no? Hay un libro que recuerdo mucho que habla acerca de la estructura de las moléculas, de los elementos, y cómo tienen cierta armonía geométrica. Los copos de nieve se usa mucho. Y, o sea, vibraciones que llegan al interior de la persona, sonidos que relajan, como la lluvia, etcétera. Hay muchas cosas. Sin embargo, no todos conciben tal cosa como ciencia, porque no es 100% comprobable, pero excepto las ciencias exactas, nada lo es. O sea, una de las cosas que también debemos de conocer, por ejemplo, de las ciencias, porque estudiamos filosofía del conocimiento, donde yo me preparé, una de las cosas que se menciona sobre las matemáticas, por ejemplo, que es una de las ciencias exactas. Las matemáticas no las inventamos, las matemáticas las descubrimos. Todo está construido por matemáticas, es una ingeniería. La creación es una obra de ingeniería la más perfecta que nosotros conocemos. La propia estructura de nuestro organismo está compuesto de elementos matemáticos. Entonces, en realidad, las leyes de la física no las inventamos, todo eso lo descubrimos. Por lo tanto, nosotros hemos desarrollado ese conocimiento. Incluso un ventilador no lo inventamos. Descubrimos cómo podemos empujar el aire, tal como lo hace
una corriente de de vientos cálidos con vientos fríos generan una tormenta finalmente, y el agua y toda la presión atmosférica, etcétera. Entonces, simulamos este elemento y lo producimos. A eso decimos que ya tenemos un invento, pero en realidad solo hemos descubierto la inteligencia con la cual está hecho este mundo. Por esta razón sabemos que hay un Dios, porque ¿cómo un mundo puede ser inteligente si no alguien inteligente lo ha producido? No hay otra forma. Entonces, resulta que la ciencia pretende ser lo más exacta posible en cuestiones, por ejemplo, biológicas, bioquímicas, fisiológicas, etcétera, pero no es del todo acertado, o sea, no es al 100. Se han descubierto grandes cosas, se han hecho grandes descubrimientos, por ejemplo, en la medicina. Ahora estuvo muy de moda acerca de las vacunas. Hay, definitivamente ha de haber ya hoy generaciones de vacunas que no conozco cuál es el procedimiento, la metodología para poder crear las vacunas, pero así en forma general, al menos cuando estudiaba, recuerdo que lo que se hace es entender el microorganismo, que por cierto, hablando de los microorganismos, hoy en día tenemos un conocimiento de los microorganismos, aunque no los vemos, por la acción que ejercen sobre nosotros, semejante a así creían en aquella época sobre los demonios. O sea, no podían entender por qué ocurría, pero lo veían manifestarse. Y así creían, así como hay temor hoy a los virus, a los bichos, había temor a los demonios en aquel tiempo, o a los endemoniados. Bueno, entonces las estructuras microorgánicas tienen una cadena de proteínas o de elementos que precisamente van a poder ser identificados por los linfocitos, por nuestro sistema inmune en el organismo, y van a poder reaccionar oportunamente a, a este microorganismo. Esto se llama la respuesta inmunitaria. Y esto es lo que simula la vacuna. Esta respuesta inmunitaria controlando el flujo del microorganismo introducido, neutralizando o disminuyendo su poder, pero de tal modo que su cadena proteínica pueda ser identificada por los anticuerpos del individuo y entonces lo ataque y lo destruya. Esto es lo que es inoculado, que es introducido en la persona con las vacunas. Pero las vacunas tienen, en el mejor de los casos, un 95% de efectividad. Es decir, funciona únicamente en el 95% de los individuos, a pesar de que la estructura viral del microorganismo es la misma siempre. La vacuna inoculada es la misma siempre. La respuesta inmunitaria en los individuos es la misma siempre. 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí. ¿Por qué 95? ¿Por qué aseguramos 95? Porque por alguna razón hay un 5% que no reacciona. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos por qué no hay una respuesta esperada, según los cálculos científicos, matemáticos, estadísticos, de que debiera actuar del mismo modo que los demás. Resulta que no actúa. Pero, de todos modos, la ciencia dice 95 es bueno, vacúnenlos. Hay un 5% que se escapa. No hay efectividad. Bueno, con respecto de la fe, es lo mismo, pero al revés. Es decir, funciona en el mínimo de los casos. No funciona en la mayoría de los casos. Funciona en el mínimo de los casos. ¿Por qué funciona en el mínimo de los casos? Porque lo que se necesita es fe, número 1, y número 2,
el gen, o sea, la persona portadora de esta virtud, como se dijo de Jesús, para que el milagro pueda ser llevado a cabo. Y ese es el problema. Ese es el detalle. No hay fe suficiente o no hay quien tenga el gen. Ahora, tampoco Hashem lanza a diestra y siniestra personas con ese gen. No es así. ¿Sí? Por eso dice, por eso hay una, hasta, no se puede hacer estadísticamente, pero los sabios sugieren que en cada generación hay 37 personas que tienen esa cualidad del gen. Y, oiga, es suficiente, pero somos 8.000 millones de personas para conocerlo. Para que se dé a conocer, ni a través del Facebook de esta tecnología, hoy los tenemos enfrente, ¿no? Aparte porque ya ni se ha querido desarrollar este tema, esta temática. En la antigüedad se hacía porque había entusiasmo por este conocimiento. Hoy en día hay entusiasmo por el conocimiento científico. Entonces estamos buscando 95/5 y somos unos cuantos los que estamos buscando dentro de estos 5, porque este 5% va a causar la explosión espiritual del mundo entero. Entonces, estadísticamente vamos desfavorecidos con respecto de la ciencia. Pero a lo que yo quiero llegar es precisamente a eso. O sea, es real esta cuestión de que sanan, que se liberan los demonios y que sana la persona, es real, pero ocurre en un porcentaje muy inferior porque es inferior el número que pueda tener el gen. Les estoy diciendo, 37 dentro de 8.000 millones de personas. 37 personas. Hay mucho más individuos en cada profesión en el mundo de todo lo demás y solo 37 individuos así en todo el mundo. Encima de esto hay que tener una fe suficiente para que una vez que te encuentres con esos 37 pueda lograrlo. Estadísticamente es realmente complicado, pero no significa que no exista. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Esto es el caso que se sale de la regla, ¿no? Coincide el que tiene el gen, coincide la que tiene fe. Y de esto, en esto está la grandeza. ¿A qué grado el gen de esta persona que puede llegar a sanar? No se detiene únicamente en la enfermedad. Oyendo Jesús lo que decía, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Sí, estos tres, porque él seleccionó 12, que representa la comunidad judía, la comunidad hebrea. De estos tiene a 3 preferidos, que son el Bet Din, los 3 jueces para él, pero siempre tiene un compañero fiel, leal, Pedro. O sea, hay categorías. 1, Pedro; 3, estos 3, Pedro, Santiago y Juan, y luego los 12. Hay categorías, porque también tiene muchos otros discípulos. Pero toda esta estructura es en la forma en la que se maneja el nacimiento de una yeshiva, de una comunidad. En otras palabras, de una nueva denominación. Y ya que está en este tema, como si estuviera creciendo el judaísmo carismático, el judaísmo gen, con esto. O sea, que tiene que ver con la autoridad de su enseñanza, muy liberaria, y la autoridad sobre sanar a los enfermos y
darle vida a los muertos. Llegados a la casa del jefe de la sinagoga, notó el gran alboroto de las lloronas y plañideras, y entrando les dijo: ¿a qué ese alboroto y ese llanto? La niña no ha muerto, duerme. En la concepción de él, lo entiende perfectamente. Se burlaban de él. ¿Por qué? No entiendes. Ahorita seguramente algunas personas que nos están escuchando y que creemos que es una realidad lo místico mágico, no sabe. ¿Ya? Pero uno sabe muy bien. O sea, porque nosotros manejamos la filosofía de la semilla sobre nosotros. La parábola de la semilla. Y tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que iban con él, y entró donde la niña estaba, y tomándole la mano le dijo: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate. Y al instante se levantó la niña y echó a andar, pues tenía 12 años, y se llenaron de espanto, recomendándoles mucho que nadie supiera aquello, y mandó que diesen de comer a la niña. Aquí me llama la atención la expresión Talita Kumi. Está en arameo, niña, levántate. La fuerza espiritual del arameo. Generalmente ya se hablaba en griego koiné, en aquella época. Está escrito en griego koiné, el libro de Marcos. Y describe, por ejemplo, esta parte aquí de hablar en arameo. Les he platicado también en alguna ocasión a algunos alumnos de años atrás acerca de la fuerza de Od, de la señal que tiene Caín en la frente, y que tiene que ver con el simbolismo, con la escritura de las letras. La escritura de las letras tiene una fuerza espiritual. Y es posiblemente a esto a lo que se refiere cuando le dice: no le digan a nadie cómo yo lo he hecho. O sea, parece haber empleado la fuerza de las letras. Es únicamente la fuerza de las letras, la expresión Talita Kumi. Por eso es que lo resalta Marcos. No hay ninguna otra mención. Solo Talita Kumi. Porque a pesar de que una es la fuerza que tiene el lenguaje arameo y otra es la fuerza que tiene la lengua paleohebrea. La lengua paleohebrea tiene una fuerza muy importante, razón por la cual incluso se dejó de escribir el paleohebreo, porque tiene una carga de fuerza muy importante. Entonces, para poder disminuir el flujo de la fuerza, que ya no es manejable por la sociedad hebrea, entonces se transmite a una lengua que es un poquito más abajo en categoría, es el arameo. Y en arameo se alcanzaron estas cosas, como es con la expresión de Jesús. Bueno, esto es porque él tiene conocimiento gracias a este gen que él posee, que ha venido para él del cielo. Así, de este modo, Jesús se enfrenta a los demonios, a la enfermedad e incluso a la muerte, y tiene la fuerza carismática suficiente para revertir la fuerza que estos tienen sobre el individuo. Y de este modo le da mejor respuesta al reto y a la confrontación que tuvo con aquel hombre que lo acusó de que en nombre de los demonios hacía tales cosas, mas ahora nosotros conocemos que es por la fuerza que Hashem colocó en él, que esto puede ser realizado en Jesús. Por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.